Si pudiera resumir lo tratado hasta este punto, quedaría algo así. Si no queda claro el origen y precisión de la mitología y existen niveles de conocimiento sobre dicha mitología, separando lo mundano exotérico de lo iniciático esotérico, pudiendo solo los iniciados entender la simbología del mito, entonces parte de la gestión de las religiones, cultos, órdenes y otros similares radica en que dichos iniciados convenzan a la gente que el conocimiento, información y o método que predican es valioso, útil o simplemente verdadero porque no existe forma de verificación inmediata o sensación aceptable posible. A ver, calma. En cristiano lo que intento decir es algo más o menos como esto. Supongamos que afirmo todos los pájaros son blancos. Por defecto, si asumimos que esta tesis es verdadera, se puede decir que si un animal no es blanco, entonces no puede ser pájaro. Sin embargo, sabemos que esta afirmación no es verdad, porque existen pájaros que no son blancos y ergo, el color del plumaje no es determinante para saber si un animal es o no un pájaro. En concreto, para saber que la afirmación todos los pájaros son blancos es verdadera o no, no nos sirve ponerse a contar todos los pájaros que son blancos, sino buscar alguno que no lo sea. Y hasta que no encontremos una excepción a la regla del color blanco, la afirmación todos los pájaros son blancos está pendiente de confirmación. Ojo con esto. ¿Por qué esto es así? Pues porque a menos que tengamos a nuestra disposición algún mecanismo para saber cuántos pájaros existen exactamente en todo el planeta Tierra, en un determinado momento, no podemos confirmar de forma inmediata la verdad de la afirmación, o en su defecto, negarla. En este escenario, solo hasta que sea imposible refutar la afirmación de los pájaros blancos, la tesis confirmará ser verdadera. Este ejercicio es una aplicación simple del falsacionismo, o racionalismo crítico, que no es sino una corriente epistemológica cuya fundación se le atribuye al filósofo Sir Karl Raimund Popper. Ahora bien, es cierto que el falsacionismo es uno de los pilares del método científico, y por lo tanto habrá quien descalifique el presente razonamiento porque en apariencia el autor de este trabajo descubrió el agua tibia. Religión y ciencia no son lo mismo. En todo caso, no soy, pero ni de lejos, el primero que intenta someter al método científico las creencias religiosas, algo sobre lo que profundizaremos cuando revisemos el acápite sobre teosofía. Todo lo contrario. Parece que existe un análisis válido en el que debemos profundizar. Puntualmente, regresando al tema de la literalidad versus el simbolismo, si tenemos un grupo de características elitistas que detentan el conocimiento esotérico descrito inicialmente en símbolos que, con el fin de explicar su contenido, delinean el conocimiento exotérico que distribuyen con mayor o menor nivel de obligatoriedad para aquellos que calificarían como las bases de la Iglesia, ¿acaso no es racional analizar si la interpretación realizada por aquellos iniciados es o no verdadera y correcta? A esto se le suma otro problema: la imposibilidad de demostrar la veracidad de las cuestiones religiosas de forma científica y objetiva. Es decir, ¿puede alguien ahora con métodos convencionales y verificables demostrar la existencia de Dios, la vida después de la muerte, el cielo, el infierno, los ángeles, los demonios, entre otros temas de igual o mayor complejidad? La respuesta a este interrogante es compleja y definitivamente genera y generará enormes divergencias entre las diferentes religiones y cultos, para los que la máxima de su objetividad son sus propios textos sagrados, la Biblia, el Corán, la Torá. Textos cuya objetividad ya ha sido puesta a prueba en base a la dificultad que importa tener certeza sobre su origen mitológico y las prédicas de los iniciados, apóstoles e instituciones que los representan. Entonces, la primera conclusión a la que podemos llegar, en base al análisis propuesto, es que si no se puede demostrar una tesis como la existencia de Dios, si bien aquello no se puede afirmar categóricamente, tampoco permite negar dicha existencia de forma categórica, sino que pasa a convertirse
en una tesis pendiente de comprobación. Siendo así, aquellos que promueven y encierran las enseñanzas de una religión, que vendría a ser un conjunto más o menos organizado de tesis mayoritariamente pendientes de comprobación, no dependen del método científico, sino de la capacidad que tengan para convencer a las personas que lo que dicen es la verdad. En este punto es en donde entra el dogma, que es definido como el punto esencial de una religión, una doctrina, o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de un sistema. Entonces, ¿cómo responde la religión al problema de la falta de comprobación de sus tesis? Pues con dogma, es decir, es simplemente cierto y no se puede cuestionar porque sí y ya. Una de las formas en cómo la religión en su retórica justifica la aplicación del dogma es con la fe, es decir, la capacidad y hasta virtud teologal de creer sin ver, o lo que es lo mismo, creer sin pruebas. Prueben a preguntar, o chequéense, si son creyentes. Cuando alguien pone en duda o somete a análisis crítico todo o parte del dogma de cualquier religión, lo más probable que suceda es que le respondan o noten que se utilizan partes de su propio dogma para poder justificar aquello que es cuestionado. Por lo tanto, lo que dices es falso porque la Biblia dice esto, el Corán dice esto, la Torá dice esto, en fin. Entonces, la siguiente gran pregunta que se plantea frente a lo relatado hasta este punto es: ¿cómo es que la gente puede creer en una religión sin prueba de sus afirmaciones? Mejor dicho, ¿cómo es que la gente puede creer sin ver? Claramente, regresamos a las respuestas a estas preguntas, que pueden ser varias y de distinto orden, pero existen básicamente dos alternativas cuya aplicación ha demostrado ser privilegiada por la religión: el miedo y la esperanza. La amenaza de castigo, sufrimiento, dolor y muerte ha sido una herramienta central en un grupo importante de creencias mitológicas o religiosas, aunque no ha sido necesariamente homogéneo, pero casi siempre partiendo de una idea similar. La forma en cómo te comportas en vida determinará dónde irás después de la muerte. ¿Por qué? Porque el miedo a morir nos une, o ata. Las respuestas que se han planteado a este dilema van desde Voltaire afirmando que el Hades de los griegos era el inframundo al que se retiraban las almas al morir, aunque no estrictamente a sufrir, como en el caso de los campos elíseos, hasta los hindúes, más antiguos que los griegos, que desarrollaron la creencia sobre la reencarnación de las almas, negando la existencia de este mundo subterráneo. En las antiguas literaturas germánicas de Borges se recogen las ideas sobre el Valhalla de los guerreros germánicos, donde cada día se arman, combaten y se dan muerte. Más allá tenemos ya el cristianismo, que al parecer parte de la idea del Hades subterráneo, transformado en el infierno subterráneo como lugar de tormento, idea que no se encuentra presente en el Pentateuco. En contraste, las creencias japonesas, coreanas, chinas, los pueblos de Tartaria oriental y occidental no tienen prevista la creencia del subterráneo como castigo. Así, para cuando Dante Alighieri escribe su Divina Comedia entre el 1304 y el 1321, se la consideraba como la visión más precisa del infierno, el purgatorio y el paraíso en su época. Aunque más tarde la Iglesia Católica negó que se tratara de una descripción real, sino que más bien se trataría de un viaje espiritual. Y es que en esta parte me voy a poner un poco denso, porque me voy a referir al cristianismo / catolicismo en particular. ¿Por qué el cristianismo? Pues porque representa el 31.5% de los creyentes a nivel mundial, siendo la religión con más creyentes en todo el mundo. Tiene más del doble de creyentes que su inmediata seguidora, el Islam, que posee el 15% de creyentes a nivel mundial, con casi 31.5 veces los seguidores de otras creencias como el judaísmo, los ateos, agnósticos y personas no adscritas a ninguna religión, que representan el 1% o menos. Para rematar, tanto cristianismo como catolicismo, a pesar de que tienen presencia en todo el mundo, prácticamente dominan Occidente. En otras palabras,
Este es el arquetipo de creencia que los países llamados occidentales mantienen. De ahí su importancia central para este análisis. Dicho esto, esta religión tan controversial como lo es en sí misma, tan llena de contradicciones, de enseñanzas acerca de lo que no debe ser y de lo que sí, es el dogma que aplicamos en Occidente, mucho más en América Latina. Por lo tanto, es fácil decir que el comportamiento en esta parte del mundo tenderá a ser delimitado por el marco de creencias e ideología cristianas, incluyendo el miedo a la amenaza del infierno y, por supuesto, a su infame, malvado, deshonroso y terrible lugarteniente, el diablo. En casa, en la escuela, el trabajo, en reuniones familiares o de amigos, en conversaciones más o menos trascendentales, el tema formado forma y formará parte en mayor o menor medida. De hecho, en la forma de expresarse, de actuar y hasta en los modismos que utilizamos en el lenguaje podemos encontrar frases como "eso es del diablo", "te vas a ir al infierno", "te estarás quemando en la paila", "ese tipo es del diablo", "más sabe el diablo por viejo que por diablo", entre otras. Son muy comunes incluso entre las generaciones más jóvenes. Estas manifestaciones del lenguaje, que en principio parecen inofensivas, develan en realidad aspectos muy profundos de nuestro pensar y sentir. Parece incluso que a un nivel inconsciente, la idea de un futuro de tormento en caso de un comportamiento inadecuado, el miedo al castigo y el castigador están presentes. Lo dicho tiene connotaciones bastante más complejas que tan solo modismos. Solo pensémoslo por un momento. Todos los conceptos y definiciones son construidas dentro del límite de las palabras de las que dispone cualquier idioma. Por lo tanto, los conceptos de lo bueno, lo malo y lo feo delimitan también nuestro campo de acción. La necesidad de actuar con racionalidad y coherencia harán que en la práctica intentemos que nuestras acciones se enmarquen en las definiciones que nos permite tener cada lengua. Es decir, nuestros pensamientos afectan nuestras palabras y por ende, nuestras palabras delimitan el campo de nuestras acciones. En este orden de ideas, nuestras acciones se transforman en hábitos y estos hábitos establecen los resultados que cada persona obtiene en la realidad. Ya lo sé, nada nuevo. Sin embargo, para los que intentamos por lo menos leer entre líneas, hay un detalle que no puede ni debe pasar desapercibido. ¿Cómo debo comportarme entonces para calificar como adecuado y no ser sujeto del castigo? La Iglesia responde a esta pregunta con su dogma. Y claro, hay mucho que rescatar en el cristianismo. De hecho, hay quien afirmaría que esta religión es el último faro moral del mundo y de la humanidad. Pero no estamos aquí para eso, sino para denunciar aquello que debe ser identificado, antes de que se transforme en algo indeseable, si es que no lo hizo ya. En este caso estamos frente a un razonamiento básico. Premisa 1. Temo morir y o comportarme de forma inadecuada, de manera que al morir sea sujeto de tormento o castigo. Premisa 2. El cristianismo y sus enseñanzas delimitan cómo debo comportarme para evitar el sufrimiento y no tener miedo a morir. Premisa 3. La Iglesia es la autoridad máxima del cristianismo y la que determina cómo entender sus enseñanzas. Conclusión. Para no tener miedo a morir y evitar el sufrimiento, debo asimilar y entender el cristianismo en la forma en cómo la Iglesia lo establece. Sin embargo, aquí es donde nace el problema. Si no puedo verificar lo que la Iglesia y sus enseñanzas mandan es correcto o verdadero, y para continuar siendo parte de la religión no puedo cuestionar sus posiciones, entonces, ¿acaso no constituye esto un riesgo moral cierto de llegar a actuar incluso de forma negativa, indeseable, dañina o hasta contraria a las enseñanzas de Jesús? Tomando en consideración que quienes lideran la Iglesia son tan humanos como quien la sigue y que al final del día, errar es humano. Pensémoslo por un momento. ¿En serio podemos considerar como aceptable equiparar a la creencia y sus enseñanzas con la Iglesia, al punto de negar la propia creencia con el único fin de mantener la autoridad clerical intacta? Si todavía hay quien consiente en esta posibilidad, no soy de los que vive de nostalgias, pero siempre revisar la historia será útil para evitar cometer los errores del pasado.
La Santa Inquisición, un grupo de instituciones creadas al amparo de la Iglesia Católica, asesinó, quemó, ahorcó, torturó y produjo una serie considerable de vejaciones en varios grupos no cristianos, incluyendo judíos, musulmanes, indoamericanos y aquellos a quienes calificaba de paganos y herejes. En estos supuestos procesos a que estas personas eran sometidas, ni siquiera les permitían defenderse. No tenían debido proceso, sino que simplemente ante la acusación de uno de sus miembros, solo tenían dos opciones. Confesaban su herejía y se les proporcionaba una muerte indolora, o no confesaban su herejía y se les torturaba hasta morir. Muchas personas han tenido la oportunidad de ver algunos de los aparatos para la tortura medieval. La gran mayoría de estos dispositivos fueron producto del ingenio o financiados por la Santa Inquisición y sus líderes. Por supuesto, como lo decía antes, no estoy aquí para criticar el cristianismo, por lo que no dejaré de criticar también las posiciones extremistas de los grupos islámicos de Medio Oriente, así como la oposición de Israel en el conflicto con Palestina. Esto tan solo como muestra de que los fundamentalismos afectan casi todos los dogmas y creencias. La Iglesia se ha equivocado y ha pedido disculpas por este y por otros hechos, como las denuncias de pedofilia a nivel mundial, los escándalos de lavado de dinero y otros que no trascienden demasiado. ¿De verdad podemos tener certeza de que no se ha equivocado con su interpretación acerca de las enseñanzas de Jesús? Cualquiera que haya leído la Biblia sabe que los hechos narrados varían dependiendo de si leemos el Antiguo Testamento o si se trata del Nuevo. En el Antiguo tenemos un Dios vengativo, hacedor de la guerra, que incluso llega a enseñar a sus creyentes cómo sacrificar animales en su nombre. Pero en el Nuevo Testamento aparece Jesús y nos enseña que no es bueno vengarse, que hay que hacer el amor y la paz a tu prójimo, y que la vida y libertad de las personas deben ser respetadas y protegidas. Básicamente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, hay quienes siguen creyendo en la posibilidad de tormento y castigo, incluso después de la muerte. Y es que, ¿cuál es el argumento que se utilizaba y utiliza todavía hoy para señalar a una persona como hereje o pagano? Pues nada más y nada menos que su idea de asociación con el diablo. Esto lleva a algunas falacias y teorías de la conspiración, entre otras docenas y docenas de afirmaciones que he podido escuchar personalmente y que demuestran, por lo menos a título personal, que la idea del diablo y su castigo infernal están latentes en nuestra sociedad. Pero, ¿qué es el diablo? ¿Cómo entender esta entidad de forma coherente y cohesiva? Para ser honesto, este ser, idea o cosa, como quiera que se le quiera considerar, tiene tantos orígenes y está rodeado de contradicciones que hacen difícil entender su naturaleza. Para comenzar, se trata de un ángel caído, un demonio, un opuesto a Dios, un sirviente de Dios, el enemigo de Dios, el enemigo de la humanidad, la serpiente del Edén. ¿En realidad es un alien o no será mejor que se trata de una idea? Y si fuera una idea, ¿quién la define? ¿Cuál es su alcance? Al igual que con Dios, el diablo parece ser un tema igual de complejo de entender. Bueno, tal vez no igual, pero para nada sencillo tampoco. Lo que sí podemos decir con cierto nivel de certeza es que en su gran mayoría la gente asocia el mal con el diablo y a Dios con el bien. Esto se conoce como la dualidad primigenia. Es decir, esta idea establece que el universo, el mundo y la creación están de alguna forma controladas o dirigidas por dos fuerzas opuestas, el bien y el mal. En esta historia que nos han contado, y que muchos todavía creen, todos queremos ser parte del bien, héroes, santos, hombres y mujeres de bien o de Dios, y debemos combatir el mal y quien lo promueva. Ahora bien, en medio de todo esto, está la Iglesia que, por lo menos en la dimensión religiosa, delimita el contenido de los términos bien y mal. Así que en la historia del cristianismo, Dios es la Iglesia, es decir, el bien, mientras que el mal es exacto. Llámenme como quieran, pero si el bien llega a ser identificado con la Iglesia, por simple lógica racional, cualquier cosa que sea diferente de la Iglesia
corre el riesgo de ser considerada como el mal. Por lo tanto, ¿qué tienen en común los judíos, los musulmanes, los ateos, los testigos de Jehová, los evangélicos, los paganos y los seguidores de otros cultos? Sencillo, no siguen los designios de la Iglesia Católica. Así, ¿cuál es el objetivo entonces de la Iglesia al dividir el mundo en bien y mal, tomando en consideración la amenaza del castigo en caso de estar equivocado? ¿De qué sirve todo esto? Pues sirve para que la gente quiera estar del lado correcto de la historia, a través de seguir los designios de la Iglesia. Es decir, sirve para controlar que la gente actúe bajo el poder e influencia de la Iglesia, a través de infundir temor a seguir cultos diferentes al cristianismo, porque los identifica con el mal, y por lo tanto con la idea de muerte, dolor y sufrimiento. Todo esto es simplemente condicionamiento conductual básico. ¿Para qué controlar lo que la gente cree? ¿Acaso no deberíamos suponer que si son el bien, nada deben temer? Más claro todavía, ¿se puede seguir creyendo que Iglesia y Dios son lo mismo? Sobre todo tomando en consideración las severas contradicciones que engloba el razonamiento anterior, y que en pocas palabras demuestra que la Iglesia no practica siempre lo que predica, especialmente cuando se trata de mantener el número de fieles. Sí, amigos, todo se reduce a números. Mientras más fieles tengo, significa mayores aportaciones, mayores colaboraciones, mayor influencia, mayor poder. Tal vez esto no sea tan evidente el día de hoy, pero en los días en que la Iglesia Católica estaba por encima de los propios reyes de Europa, las cosas eran distintas. Tanto así que no hace muchos años los estados modernos celebraban los conocidos concordatos, que no son sino verdaderos tratados internacionales entre la Santa Sede, como representante de la Iglesia Católica, y otros estados, cuyas relaciones diplomáticas llevaban acuerdos en los que la aplicación de los mandatos clericales era obligatoria. De hecho, y a manera de ejemplo, en países como Ecuador hace algunas décadas, la bigamia y el adulterio eran penados como penas privativas de libertad, y el divorcio no estaba permitido. Todas estas cuestiones creadas al amparo del derecho canónico. Hilando un poco más fino, tal vez las razones del actuar de la Iglesia, al igual que la gran mayoría de las instituciones que representan los cultos con mayores seguidores en el mundo, no tengan nada que ver con cuestiones de fe, sino más bien con cuestiones políticas para detentar poder. ¿Qué poder? Pues veamos. ¿Acaso no fue la Iglesia Católica la responsable de dirigir el Imperio Romano desde los días de Constantino? ¿Acaso no fue esta Iglesia la que dirigió a Europa occidental hacia las cruzadas para recuperar Tierra Santa? ¿Acaso no es el Papa quien coronaba a estos reyes y reinas? ¿Acaso no fue Cristóbal Colón quien reclamó las tierras americanas en nombre de la corona española y de la Iglesia Católica? ¿Acaso no es la Iglesia Católica propietaria de su propio Estado-nación, el Vaticano? ¿Acaso no es la Iglesia Católica a través de la Santa Sede, suscriptora y beneficiaria de docenas y docenas de concordatos celebrados con varias naciones, principalmente en Occidente, en donde sus mandatos se convirtieron en leyes? ¿Acaso no es la Iglesia Católica propietaria de miles de millones de dólares en todo el mundo, en formato de bienes, tierra, efectivo, en cuentas bancarias de la que no ha faltado quien se atreva a denunciar incluso oscuros orígenes? Por supuesto, asumiendo que esto sea verdad. En fin, sigo sin decir nada nuevo en realidad. Cualquiera que haya escarbado, aunque sea un poco, en este complejo laberinto que se erige sobre la relación de la Iglesia con el poder, habrá llegado o podrá llegar a conclusiones similares a estas. La Iglesia y Dios no son lo mismo. La Iglesia y la idea del bien no son lo mismo. La Iglesia, al final del día, es solo una entidad ficticia, de la que se han valido algunos para aprovecharse de los buenos deseos y de la voluntad de la gente, en que es posible construir y vivir un mundo justo, de paz, respeto, amor y libertad, de acuerdo a las enseñanzas no solo de Jesús, sino de tantos otros avatares que han vertido con asombrosa generosidad su sabiduría sobre nosotros, aunque no siempre han sido bien entendidos. Ojo,
tampoco debemos caer en el juego de bien versus mal, porque, como lo decía antes, produce este efecto de desear pelear contra el enemigo, o simplemente contra el mal. No existe nada inherentemente malo con la Iglesia, ni sus líderes, ni sus seguidores, ni sus creencias. La Iglesia es tan solo una institución dirigida por seres humanos, algunos de los cuales la han utilizado en la indeseable forma descrita. A pesar de esta aclaración, no cabe duda que hay quienes se han valido del miedo de la gente a morir y sufrir, para garantizar que el poder y la influencia de la Iglesia, es decir, el suyo a través de la ficción Iglesia, se mantengan, como en efecto ha sucedido durante siglos. Pero ¿qué pasa cuando el miedo a morir no es suficiente? En varios casos, es científicamente demostrable que la gente termina por rebelarse, incluso violentamente, contra el miedo. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia? Pues intenta con la esperanza. Hemos llegado al final de esta parte. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo. Suscríbete a mi canal y escríbeme en los comentarios para enriquecer este trabajo. Tu opinión es importante. Recuerda, conocer es poder y el poder construye justicia.